Mi esposa. Me engañó con mi mejor amigo. Se llevó a mi hija y quiso manipularme. Pero luché por la custodia. La enfrenté en los tribunales y renací desde cero. Hola a todos. Soy Alejandro. Y necesito compartir con ustedes algo que me ha destrozado. No suelo hacer esto en línea, pero me siento tan solo que necesito su apoyo. La historia es larga, llena de drama, y es más personal de lo que quisiera. Tengo 32 años y estoy en pleno proceso de divorcio. Mi ex esposa, Sofía, de 27 años, y yo vivíamos en Kentucky, Estados Unidos. Pero ahora ella está en Florida con nuestra hija, que tiene 14 meses. Para entender la magnitud de todo, necesito contarles desde el principio. Cuando tenía 18 años, estuve en una relación abusiva. Con mi pareja de entonces, tuvimos un hijo. A pesar de usar anticonceptivos, ella me engañó varias veces. Pero lo peor fue que me engañó con mi mejor amigo, un chico que llamaremos Mateo. Quedé destrozado. Dejé de hablarle a Mateo por años. Con el tiempo logré levantarme y lo busqué. Me dijo que estaba muy arrepentido, y lo perdoné. En ese momento, esta mujer me había alejado de todos mis amigos cercanos, y no quería perder al mejor amigo de mi infancia. Tristemente, esto será relevante más adelante. Ahora, avancemos rápido hasta el presente. He logrado obtener la custodia de mi hijo de 13 años. Estaba felizmente casado, y mi esposa venía de una familia muy adinerada. Yo, por otro lado, crecí con pocos recursos, luchando por cosas básicas como la comida. Mis padres estaban divorciados, y vivía con mi madre, que recibía beneficios por discapacidad. A los 30 tenía un buen trabajo dirigiendo una empresa de agrimensura con mi padre, que es agrimensor titulado. Mi esposa estaba estudiando para su licenciatura, y yo trabajaba a tiempo completo mientras cursaba mi título asociado. Todo parecía relativamente bien, pero ahora, mirando atrás, veo todas esas señales de alerta que ignoré porque estaba enamorado. Sofía tenía dificultades en la escuela, y me parecía extraño que le costara tanto, mientras yo obtenía buenas calificaciones y trabajaba a tiempo completo. Se enfadaba mucho cuando yo sacaba buenas notas, así que le mentía, diciéndole que había suspendido, cuando en realidad estaba obteniendo casi un promedio perfecto, de casi 4. Intentaba animarla y ayudarla con sus tareas, pero al final terminaba haciéndoselas yo, porque ella se paralizaba. Cuando llegó el COVID, mi trabajo se vio afectado y empecé a ganar menos dinero. Aún así, estábamos bien económicamente, aunque menos que antes. A pesar de que ella estaba usando anticonceptivos, quedó embarazada y tuvimos una hija. Ahí, las cosas empezaron a empeorar. Su padre murió de COVID unos 2 meses antes de que naciera nuestra hija. Y hubo mucho dolor y luto. Nuestra hija nació en marzo de 2021, y me tomé tiempo libre del trabajo para involucrarme lo más posible con ella. Quería crear un vínculo fuerte con ella, así que me tomé meses libres. Cuando volví al trabajo, solo trabajaba a tiempo parcial. Sofía sufría de depresión posparto, y había leído en internet que lo mejor era ayudar lo más posible a tu pareja. Así que lo hice. Le preparaba el desayuno en la cama, y cuidaba muy bien de nuestra hija. Sofía siempre ha sido terrible para las tareas del hogar. Nunca le ha gustado limpiar, fregar los platos ni cocinar la cena. Así que pagábamos a gente para que limpiara nuestra casa. Pero como ahora ganaba menos, esas responsabilidades recayeron en mí. Pero eran cosas que en su mayoría disfrutaba hacer, así que lo hacía con gusto. Pero después de un tiempo, las cosas empezaron a pesarme. Empecé a ir a terapia. Inicialmente, me diagnosticaron con bipolaridad, pero ese diagnóstico... Sofía empezó a decir cosas muy preocupantes. Me acusaba de tener una aventura con mi terapeuta. Si iba a trabajar, exigía que volviera a casa para ayudarla con nuestra bebé. Me decía cosas como que a veces, cuando se frustraba con nuestra hija, tenía que luchar contra el impulso de sacudirla. Yo no podía creer esas cosas y me asustaba. Se estaba volviendo mucho más irritable de lo normal, y ya tenía problemas de ira. Pero las cosas estaban empeorando. Hubo varios incidentes en los que hacía algo horrible delante de mi familia y de mi hijo, y yo tenía que disculparme en su nombre e intentar arreglar las relaciones. Pero entrar en detalles sobre eso alargaría mucho esta ya larga historia. Los problemas salieron a la superficie en julio de 2021.
Me desperté a las 4 de la mañana, y ella le estaba gritando a nuestra hija de 4 meses y meciéndola demasiado fuerte, con lo que le impedía dormirse porque lloraba. Me senté y le dije que me diera a la bebé y que yo la cuidaría. Sofía se puso un poco avergonzada, como si la hubieran pillado. Le dije que estaba asustando a nuestra hija y que necesitaba dármela. Lo hizo, y después se durmió. Yo cuidé a la bebé y la volví a acostar, pero no pude volver a dormir. Realmente me costaba asimilar lo que acababa de pasar. Fui a trabajar ese día, y cuando volví a casa, ella quería confrontarme y defenderse, y yo solo le decía que no podía hablar con ella en ese momento, que solo quería ducharme y llevar a mi perro al veterinario, y que ya hablaríamos después. Ella me siguió a todas partes gritándome. Le dije que tenía problemas de ira, que no se preocupaba por nadie más que por ella misma, y que necesitaba actuar mejor. Ella avanzó y me abofeteó con fuerza. No la golpeé ni nada. Me desplomé y dije, «Mira lo que has hecho». Luego subí las escaleras y me senté en el inodoro, llorando un poco, pero sobre todo en estado de shock. Ella me siguió escaleras arriba, y recuerdo muy bien que nunca se disculpó. Solo intentaba explicar por qué se había puesto a la defensiva, y cómo lo que yo había dicho la había enfadado tanto porque era similar a lo que hacían sus padres abusivos. No podía creer que no se disculpara y en cambio se defendiera. No me duché ni nada, y me fui a llevar a nuestro perro al veterinario. Mientras estaba en el veterinario, ella contactó con algunos miembros de mi familia para que la llevaran a un hospital psiquiátrico para que la trataran. Cuando volví, ya se había ido al hospital y solo me mandaba mensajes de texto diciendo lo mucho que lo sentía. Le diagnosticaron depresión posparto, y aunque me tomó tiempo, intenté perdonarla y ser comprensivo. Cuando volvió, las cosas fueron algo normales durante un tiempo, pero al cabo de unos 3 días, me preguntó por qué parecía distante, y le dije algo así como, «Es difícil para mí aceptar el hecho de que me hayas golpeado». Empezó a decirme que años atrás yo le había lanzado un cepillo para el pelo, y que ella me había perdonado por ello. No recuerdo haber hecho eso nunca, pero de repente lo sacó a colación, y tuve que disculparme, aunque no recordaba haberlo hecho. Ahora te insistiendo que eso nunca sucedió. Unos meses después, su madrastra, que vivía en Florida, fue diagnosticada con cáncer de pulmón, y nos ofreció comprar una casa de $400,000 en Florida. Yo vivo en Kentucky, así que tendríamos que mudarnos. Era emocionante porque mi viejo amigo Mateo también vivía en Florida y podría volver a verlo. Compramos la casa, pero las cosas se complicaron al negociar la mudanza con la madre de mi hijo de 13 años, y entendí completamente su punto de vista. Empecé a reconsiderar la mudanza, sin querer renunciar a mi hijo. Mi esposa empezó a decirme que era decisión de mi hijo con quién quería vivir, y que si quería vivir con su madre en lugar de con nosotros, esa era su elección, y que yo necesitaba darle esa opción. Al principio me resistí, pero ella me dijo que su madre, y luego su terapeuta estaban de acuerdo con ella. Así que, finalmente, cedí y le di esa opción. Dijo que no quería que nos mudáramos, pero que si lo hacíamos, quería quedarse con su madre. Las cosas se pusieron raras después de que me dijo eso. Mi esposa se enfadó mucho y empezó a gritarle a través de la puerta del baño mientras él se duchaba. Subió las escaleras y se encerró en su habitación. Me sentí fatal. Y luego mi esposa me echó la culpa, diciendo que nunca me había dicho que le diera esa opción. Insistió en que nunca había dicho nada parecido. Y al final me rendí. Así que las cosas se calmaron un poco y mi esposa apenas logró obtener su licenciatura. Tuvo problemas con el plagio, así que después yo le escribía los trabajos y hacía los exámenes por ella. Se graduó con un promedio de alrededor de 2,4. También empezó a tomar Prozac y dijo que le ayudaría con sus problemas de ira. Y para ser honesto, pensé que estaba mejorando. Empezamos a hacer muchos planes, ya que el negocio se estaba ralentizando aquí. Y mi padre empezó a trabajar para obtener su licencia de agrimensura en Florida. Finalmente, consiguió un trabajo bastante bueno, y su primer día fue el 16 de mayo. Todos fuimos a Florida a finales de marzo, y mi padre, mi hijo y yo volvimos para que mi hijo terminara el curso escolar, mientras que mi esposa se quedó en Florida con nuestra hija de 1 año, para que pudiera visitar a su anciana madrastra enferma de cáncer, porque probablemente no le quedaba mucho tiempo. De nuevo, las cosas parecían relativamente bien,
Pensé que mi esposa me amaba y yo la amaba a ella. Estaba dispuesto a renunciar a mi hijo para que ella pudiera estar más cerca de su familia. Mi padre y yo dejamos nuestros trabajos aquí a principios de mayo, y él empezó a prepararse para ir allí. Se iba a quedar con nosotros un tiempo hasta que vendiera sus casas de aquí para poder comprar el terreno vacío junto a nuestra casa de Florida y construirse una casa. Mi padre llegó a Florida el viernes 6 de mayo, y el sábado 7 de mayo, mi esposa me llamó para decirme que ya no me amaba y que hacía mucho tiempo que no lo hacía. En ese momento me quedé devastado. Lloré un buen rato, pero me dio la impresión de que a mi esposa le estaba gustando, y fue ligeramente siniestro. Habíamos estado juntos unos 6 años, casados durante 3 de ellos, y parecía difícil de asimilar. Esa noche le pregunté si aún quería que fuera, y me dijo que sí. Le pregunté qué íbamos a hacer con nuestra hija si las cosas no funcionaban. Me dijo que no me la quitaría, pero que ella se quedaría en Florida con ella. Estaba completamente destrozado. Contacté con amigos y familiares, y me apoyaron bastante. Resulta que mi esposa estaba teniendo una aventura, y le había enviado un mensaje de texto a un amigo al respecto, que ella le hizo una captura de pantalla y me la envió a mí. Inmediatamente contacté con un abogado para ver cuáles eran mis derechos legales y empecé los trámites de divorcio. Mi esposa, el martes 10 de mayo, permitió que nuestra hija tomara su medicación psiquiátrica y tuvo que contactar con el centro de toxicología y enjuagarse la boca. Pero sobre las 9 de la mañana, le pidió a mi padre que ya estaba allí, que cuidara de nuestra hija para que ella pudiera tener un día de chicas. Se fue y volvió sobre medianoche. Mientras estaba fuera, fue a ver a mi amigo Mateo, a 2 horas de distancia, y la aventura pasó de ser emocional a física. Mi padre se mudó al día siguiente. Ella no confesó esta aventura hasta que me di cuenta. Y solo me di cuenta porque Mateo nunca me respondió cuando le dije que estaba solicitando el divorcio. Antes de que mi esposa confesara, seguía intentando hablar conmigo sobre cómo solo quería que la eligiera, y cómo esto no era repentino ni nada. Le dije que incluso estaba dispuesto a renunciar a mi hijo por ella, y que la había elegido, pero que ahora no estaba dispuesto a hacerlo. Resulta que solo estaba intentando absolver su culpa. Así que aquí estoy. Actualmente, ya no tengo trabajo, no tengo a mi hija, no tengo a mi padre cerca para apoyarme. Ella tiene nuestro coche en Florida. No soy el propietario de la casa, como esperaba serlo. Tuve que pagarle a mi abogado con una tarjeta de crédito. Pero hay un lado positivo, y es que, debido a las leyes sobre la custodia de los hijos, el estado que determina la custodia de nuestra hija de 14 meses es Kentucky y no Florida. Por lo que tiene que ir a los tribunales e intentar convencerlos de que le permitan mudarse con nuestra hija a Florida. Mientras tanto, mi abogado parece bastante seguro de que podemos obtener la custodia exclusiva. Mi ex esposa quiere solucionar las cosas y yo no le hablo. Sigue diciendo que nunca quiso el divorcio y que yo fui demasiado lejos. Desde entonces, se ha puesto en contacto con mi padre y le ha dicho que si solucionamos las cosas, tengo que quitar mi nombre de la escritura de la casa de Florida para que la propiedad sea totalmente suya, que su madre siempre me odiará porque soy una persona terrible, pero que solo desearía que fuera a Florida para que podamos arreglar las cosas. Se niega a volver a Kentucky a menos que retire los trámites de divorcio. No tengo ninguna intención de arreglar las cosas. Lo peor de todo es que no puedo llorar. Quiero llorar mucho, pero cuando lo hago solo me siento culpable por haberme metido en esta situación. Si no me hubiera puesto en contacto con Mateo, quizás mi esposa nunca me habría engañado como lo hizo. Lo que es peor es que sé que lo hizo para hacerme daño. Sabía la historia de Mateo y mía, y eligió a la única persona en todo el mundo con la que tener una aventura que pudiera asestar un golpe tan devastador a mi confianza. Sé que mucha gente me ha estado preguntando por las novedades, así que decidí hacer una publicación para actualizar a todos los que se preocupan. En primer lugar, los asuntos de custodia. A mi ex esposa se le concedieron 2 aplazamientos, uno en junio y otro en julio, y la audiencia estaba programada para el lunes pasado. Afortunadamente, el viernes anterior a la audiencia judicial, ella y yo llegamos a un acuerdo de custodia temporal que durará hasta que se determine la custodia permanente al final de nuestro divorcio. Esencialmente, mi hija va a pasar un mes conmigo y luego un mes con ella. Nos la entregaremos en los aeropuertos. Esto es beneficioso para mí, ya que ella
Había retrasado la audiencia judicial 2 veces. Ahora sería difícil afirmar que es una madre no apta en una audiencia de custodia, ya que no teníamos ningún acuerdo de custodia previo. Al mudarse, no está en violación de ninguna disposición de custodia. Por lo que para que mi hija regresara a Kentucky, tendría que demostrar que se me debería otorgar la custodia principal. No era imposible, pero era un poco difícil. Ahora, cuando se determine la custodia permanente, ella y yo ya tenemos la custodia al 50% establecida. Y mientras no haya incidentes mientras se queda conmigo, estaremos en pie de igualdad para cuando se determine el tutor principal. Le dije que si quería quedarse en Florida hasta que nuestra hija fuera mayor y fuera a la escuela, o hasta que su madrastra falleciera, yo estaría de acuerdo con ello, siempre y cuando ella aceptara volver aquí después. No se me ocurre un compromiso más saludable. Y si ella no está de acuerdo con eso, entonces un juez tendrá que determinarlo. Y lo más importante, puedo ver a mi hija. Estoy muy emocionado. Segundo punto. Tengo un muy buen trabajo ahora. Es un trabajo en el gobierno y trabajo en el departamento de ingeniería. Estoy muy contento allí. El sueldo y los beneficios son mejores que en mi anterior trabajo. Siento que me aprecian mucho. Incluso me pusieron a entrenar a alguien el primer día, y están considerando contratar a un pasante. Eso me ha ayudado mucho a mi bienestar mental. Tercer punto. Mi exesposa intentó hooverearme mientras nos poníamos de acuerdo sobre la custodia. En este momento he ido a terapia de forma constante durante unos 16 meses, y estaba preparado para ello, y me comporté muy bien. No quiero volver con ella. Justifica todo lo que me ha hecho afirmando que yo era verbalmente abusivo. No soy una persona verbalmente abusiva. Le diría que recuerdo las cosas de forma diferente a como ella las recuerda, y eso está bien. Definitivamente tuve tendencias a complacer a la gente durante nuestra relación y un estilo de apego inseguro, pero he hecho un gran esfuerzo para superar esto. No soy de los que dejan que la ira se apodere de mí ahora. No tengo problemas para establecer límites con la gente, y eso ha hecho que ya ni siquiera me interesa saber por qué me hizo cosas tan terribles. Solía intentar dar sentido a las cosas, pero no se puede dar sentido a lo absurdo. Durante un tiempo, en junio, estuve muy angustiado porque me obsesionaba con ello. Me descubría pensando que, por mucho que viviera, dudo que nadie me volviera a hacer algo tan horrible. Se lo comenté a mi terapeuta un par de veces, y siempre me decía que al menos me había librado de ello a los 33 años, en lugar de que me ocurriera dentro de 20 años. Inicialmente, eso me ofrecía muy poco consuelo. Pero a medida que reconstruyo mi vida, básicamente desde cero, su observación realmente se ha hecho realidad. Siento que puedo afrontar básicamente cualquier cosa que la vida me depare, porque ya he pasado por el infierno y he salido no solo con vida, sino siendo una persona mucho mejor de lo que solía ser. Mientras mi ex esposa me hablaba por teléfono ese día que llegamos a un acuerdo, me preguntó por qué no intentaba reconciliarme. Le dije que la reconciliación es un privilegio que otorga el cónyuge traicionado, y que, en mi opinión, habría considerado la reconciliación si la hubiera visto hacer esfuerzos para reconciliarse, y el primero de ellos era que o bien volviera aquí, o bien cortara lazos con su amigo. No hizo ninguna de las dos cosas. Me dijo que ella y Mateo ya no se veían. Le pregunté cuándo dejó de verlo. Me preguntó si importaba. Le dije que no importaba, que no quiero reconciliarme. Así que, de hecho, no me importa. No estoy aquí para darle instrucciones sobre cómo reconciliarse. Al mismo tiempo, también le dije que, si hubiera tenido una aventura con cualquier otra persona del mundo, quizás me hubiera mostrado más dispuesto a aceptar la reconciliación. Le dije que lo que me hizo lo hizo, ya sea para que esto fuera lo más doloroso posible para mí, o lo hizo sin tener en cuenta lo mucho que me iba a doler. En realidad, no puedo decidir cuál de las dos es más malvada. Nunca utilicé el término malvado en ningún contexto normal, pero me costaba encontrar otra palabra para describirlo. Cuarto punto. Quiero tocar el tema de mi hijo. Está extremadamente feliz de que nos estemos divorciando. Él y yo nos hemos vuelto aún más cercanos en los últimos meses. Me preguntó si yo sabía que mi ex esposa estaba loca antes de solicitar el divorcio, y realmente no supe qué decir, jajaja. Estoy muy contento de ser una influencia positiva en su vida. Quinto punto. Mi abogado es increíble, pero caro. Lleva unos 30 años dedicándose a esto y me dijo que mi caso es el más extraño que ha visto en su vida. No sé si eso es un cumplido o no, pero se preocupa y es sincero conmigo.
No podría pedir más. Aparte de todo eso, contacté con un viejo amor que no había visto en unos 15 años. Ella y yo sentíamos algo el uno por el otro en aquel entonces. Pero yo estaba con la madre de mi hijo en ese momento. Y por horrible que fuera ella conmigo, nunca pude llegar a engañarla y a interrumpir su vida. Se lo dije en su momento, y ella fue muy respetuosa con esa barrera, y es algo que siempre he apreciado de ella. A decir verdad, me ayudó a sentirme un poco mejor cuando estaba pasando por un momento muy malo. Así que me puse en contacto con ella sin expectativas de nada, solo para tantear el terreno y prepararme para hablar más con la gente y empezar a intentar tener citas de nuevo. Curiosamente, ella también se está divorciando. Su ex era un narcisista. Le pregunté sobre su divorcio y me lo contó, pero nunca me preguntó por el mío. Me dijo que era porque no quería entrometerse y que si quería hablar de ello, era bienvenido. Le estoy muy agradecido por eso, porque no es algo de lo que quiera hablar. Me aterraba tener citas de nuevo en general, porque tengo tanta carga emocional, y realmente preferiría centrarme en lo que es importante en mi vida. Literalmente, había escrito una lista de comprobación de las cosas que buscaría en una pareja en el futuro, en junio, y ella ha sido pura señal verde. Como nota al margen, su historia tiene una sorprendente cantidad de similitudes con la mía. He notado que me cuesta mucho permitirme ser vulnerable después de todo el dolor que he sufrido. Estoy trabajando en eso. Esta mujer es extremadamente amable y comprensiva conmigo, y me ha dado ganas de ser vulnerable. He hablado con ella un poco sobre el tema, pero también le dije que quería ir despacio y, como ella también tiene mucho en la mesa, si alguno de los dos siente que las cosas se están poniendo demasiado serias, deberíamos hacérnoslo saber. Le dije que estaría bien, y ella ya estuvo de acuerdo. Me hizo feliz. Ni siquiera hablamos todos los días. Estoy contento sin importar cómo se desarrolle esa relación. Puedo decir que ella ha tenido un impacto positivo en mi vida y he crecido emocionalmente solo con hablar con ella. Después de tanto abuso y trauma, estoy llegando lentamente a la conclusión de que las relaciones no tienen por qué ser tan horribles como estoy acostumbrado. Se puede tener una relación fuerte con alguien, sin otra razón que te guste la compañía de la otra persona. Puedes construirte y complementarte, sin dejar de ser tú mismo. En fin, eso es todo lo que tengo. Si has leído todo esto, gracias por leerlo todo.